Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Martín Remolina y en este momento voy a proceder con la presentación de la tarea para diseño de bases de datos. Entonces, aquí está mi presentación personal. Mi nombre es Martín Remolina. Estoy actualmente estudiando quinto semestre de Ingeniería de Sistema en el CEAT de Zipaquirá. Trabajo actualmente en BP2 como analista de datos. Bueno, actualmente como analista BI. Entonces, aquí tenemos la evolución histórica de las bases de datos según los contenidos que se nos indicaron, bajo los cuales inician en los años 60 lo que es considerada la primera generación. Y allí fue donde se empezaron a usar los discos para almacenar datos. Esto permitió que pudieran de forma eficaz guardarse la información sin necesidad de depender de las cintas. La segunda generación vino en los años 70 y allí fue donde surgió el concepto de base de datos relacionales, que no fue sino hasta la tercera generación, en los años 80 y 90, donde se empezó a usar SQL o SQL, que es el lenguaje principal de las bases de datos relacionales, o el que se usa a lo largo de prácticamente todos los sistemas de bases de datos relacionales que se manejan actualmente. En la actualidad y en miras hacia el futuro, tenemos el cloud computing o el almacenamiento de datos en servidores en la nube, lo cual marca una diferencia enorme con lo que se había venido manejado hasta el momento con servidores locales, pero manteniendo el mismo lenguaje en muchos de estos casos que en la tercera generación, igual que en los servidores locales. Los conceptos que me llamaron la atención, que me parecieron interesantes del contenido leído, fueron las bases de datos de red y bases de datos jerárquicas. Entonces, son dos tipos diferentes de bases de datos adecuados a distintas necesidades. Las bases de datos jerárquicas funcionan en relación de uno a muchos, es decir, que cada uno de los datos que cada dato puede tener muchos datos hijos, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cada uno de ellos solo puede tener un padre. Mientras que en las bases de datos en red funcionan de relación muchos a muchos, en la cual cada uno de los datos puede tener varios hijos, pero también puede tener más de un padre. Esto visualmente se podría ver en herramientas como Power BI, en el cual tenemos que hacer manualmente las relaciones entre las distintas tablas. Y allí nosotros elegimos si mantener relaciones uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Entonces, estos dos tipos de bases, las jerárquicas y las de red, están basadas principalmente en solo un tipo de relación. Estas actualmente no son usadas prácticamente, estos dos tipos de bases de datos, ya que en la actualidad se usan principalmente las bases de datos relacionales, bajo la cual SQL, que es el otro concepto que llamó la atención. SQL es el lenguaje principal que se usa para las bases de datos relacionales, para manejar los distintos datos que se tienen en estos sistemas. SQL tiene digamos que distintas formas de usar SQL. Tenemos SQL Server, MySQL, cada uno de ellos tiene pequeñas diferencias. Sin embargo, la base principal, la estructura principal del lenguaje se mantiene a lo largo de todas estas tendencias. Las tendencias que me parecen importantes tomar en cuenta son bases de datos en la nube, como ya se ha mencionado actualmente, en cuanto a lo que se podría estar utilizando en el futuro y que es algo que ya se ha estado usando desde hace cierto tiempo. Sin embargo, resulta bastante eficiente. Bases de datos en tiempo real, en el cual se puedan hacer los cambios a cada momento, sin necesidad de esperar a que exista, digamos, un histórico, así sea el día siguiente, sino que puedan ir cambiando en el mismo momento en el cual cierta situación se dé. Integración con inteligencia artificial y machine learning es algo que nuevamente también se ha estado usando desde hace varios años. Sin embargo, se le ve mucho potencial con respecto al futuro. El entrenamiento de los modelos de machine learning requieren de datos, requieren de gran cantidad de datos para que funcione correctamente. Y esos datos tienen que ser almacenados y gestionados y, bueno, limpiados correctamente para que el resultado final que se tenga de un modelo de machine learning o de inteligencia artificial sea certero. Es necesario que las bases de datos sean eficaces y eficientes. El edge computing también es una tendencia interesante, tomando en cuenta que ahora el Internet de las cosas va siendo cada vez más popular y manejar o hacer análisis de los datos recolectados en edge computing, es decir, de forma local antes de enviar la información, por ejemplo, a la nube, hace que baje la latencia y el peso, digamos, del proceso. Entonces, es otra tendencia que puede ser interesante cuando pensamos en hacia dónde se va dirigiendo la industria. Un ejemplo de utilización de bases de datos que yo considero, bueno, que me parece a mí de forma personal bastante interesante, es con respecto a los BPOs, el tipo de empresa en el cual
yo trabajo como analista. En esas empresas, nosotros medimos la productividad de los asociados bajo distintas métricas. Entonces, por poner un ejemplo, la calidad de la llamada, el tiempo en llamada. Estas métricas son guardadas en bases de datos, principalmente bases de datos relacionales, SQL Server, aunque también usando sistemas o tecnologías de hojas de cálculo. Y allí se guardan los datos históricos de cada uno de los asociados y a partir de allí, bueno, también a nivel supervisor o a nivel manager. A partir de allí se analiza cuál es la tendencia que tiene cada equipo o cada individuo con respecto a determinadas métricas, de tal manera que se pueda realizar o que la operación pueda realizar una estrategia y mejorar los resultados en un futuro. Es algo que he hecho desde cierto tiempo y es bastante útil, digamos, para la compañía y para cada una de las campañas, tener esta información correctamente guardada y gestionada para poder realizar el análisis y mejorar los resultados a lo largo del tiempo. En conclusión, la historia me pareció bastante interesante. Ya anteriormente yo he trabajado bastante con bases de datos, sin embargo no conocía eh, cómo habíamos llegado hasta este punto. Me parece bastante interesante justamente cómo han avanzado las cosas desde que inició la primera generación en 1960, las bases que terminaron formando lo que actualmente trabajamos. Muchas gracias.